para hacer la compra actúan de acuerdo con un plan. Por ejemplo, primero van a la charcutería, compran los productos propios de ese establecimiento, después a la droguería, hacen lo mismo y así sucesivamente. Lo que no hacen es comprar una cosa en la charcutería, otra en la droguería, volver al primer establecimiento y seguir de esa manera, porque eso sería absurdo. Tan absurdo como jugar al ajedrez sin un plan. El plan puede ser muy sencillo o puede ser muy profundo, pero debe obedecer a una lógica, al sentido común, a un hilo conductor de la partida. Esta que vamos a ver ahora dicen que se jugó en Buenos Aires entre un aficionado en una exhibición de simultáneas que tenía las blancas y el excampeón del mundo Alexander Aliógin, también conocido como Alekhine, con las negras. La diferencia es muy grande entre el juego de los dos bandos. Como verán, las blancas lo único que pretenden es demostrar que quieren dar el famoso mate pastor, ese que todo el mundo aprende cuando da sus primeros pasos en el ajedrez. Las negras se limitan a desarrollar sus piezas, a intentar dominar el centro, en fin, el plan elemental cuando uno empieza una partida de ajedrez. Las blancas comenzaron con E4, Aliógin contestó con E5 y entonces el aficionado hizo la primera jugada típica del mate pastor. Quiere seguir con dama H5 para dar mate en F7. Aquí en realidad las negras pueden impedir de raíz esa idea simplemente desarrollando el caballo a F6. Ataca el peón de E4 y evita que la dama vaya a H5. Pero esta jugada, que supuestamente hizo Aliógin, también es muy sana. Desarrolla una pieza, el alfil a una buena diagonal y se acelera, digamos, el proceso del enroque. Las blancas RQR juegan dama H5 y amenazan mate en F7. Por ejemplo, si las negras fueran tan incautas de jugar D6 o caballo C6, la partida terminaría inmediatamente con dama por F7 mate. Sin embargo, hay una jugada también lógica, que es dama E7, protege este peón y protege el mate. Las blancas juegan caballo F3 y atacan el peón. Aquí Aliógin, o cualquiera que fuese quien condujera a las negras, podría haber jugado, por ejemplo, caballo C6 o D6, jugadas completamente normales. Pero quiso ser más incisivo y jugó caballo F6 atacando la dama. El aficionado que conducía a las blancas pensó que no le gustaba tomar en E5, porque al fin y al cabo lo que estaría haciendo sería cambiar ese peón por este otro, o incluso es posible que viera que después de dama por E5 seguiría alfil por F2 y no hay más remedio que mover el rey a F1, porque si capturan el alfil, caballo G4 sería un jaque doble al rey y a la dama. Por lo tanto, como eso no le gustó, el aficionado jugó dama G5 con la elemental idea de capturar este peón. Pero ya hemos aprendido que sacar la dama a pasear al principio de la partida nunca es recomendable. Y la dama lo que va a hacer ahora es meterse en un callejón sin salida. Las negras hicieron una jugada aparentemente muy inocente. D6 protege el peón y da salida al alfil. Pero fíjense que todo el juego de las negras obedece a un plan lógico. Desarrollan las piezas, controlan el centro. Muy elemental, muy simple, pero con sentido común. Las blancas, sin darse cuenta del peligro, aún estaban a tiempo de evitar lo que les va a ocurrir, pues no sé, enrocando o jugando D3 o caballo C3, jugadas, digamos, lógicas. Pero capturaron este peón que realmente está envenenado. Aliógin continuó con torre G8, única jugada dama H6, alfil por F2 jaque, que es lo que probablemente el aficionado de las blancas no vio. Y después de rey F1, porque no se puede capturar el alfil debido a caballo G4 jaque. Fíjense qué tragedia. Torre G6 y la dama no tiene una sola casilla donde ir. Aquí está protegido por el caballo, esta está protegida por el alfil, la casilla, esta diagonal blanca enorme, está protegida por el alfil de C8. En fin, las blancas tuvieron que abandonar. Como hemos visto en el caso de la charcutería, no tenía ningún sentido perder toda la mañana yendo de tienda en tienda. En el ajedrez no se debe jugar sin un plan. Es más, si me apuran, exagerando un poco, les diría que es mejor jugar con un mal plan que con ninguno. Una cosa que hay que recordar, tal como aconsejaba Lasker,
Es mejor jugar con un mal plan que con ningún plan. Con ningún plan y haciendo movimientos sueltos es el camino directo hacia el desastre. Obviamente es mejor tener un buen plan. Para ello estaremos luchando con los mismos problemas que cuando estudiamos una posición. Hay unos factores clave. Uno es muy simple: o defiendes al rey o atacas al rey. No tiene mucho misterio e intentaríamos hacerlo de la forma más eficiente. Después hay situaciones más complicadas y menos obvias. Nuestro plan debería reflejar las cualidades de la posición. Si la posición está cerrada, el plan es el de expandir el espacio que controlamos o traer las piezas a una zona clave. Y al mismo tiempo, cada plan debería incluir un segundo factor, que es minar el plan de nuestro oponente. Mientras elaboramos el plan, debemos recordar que a menudo un buen plan es solamente impedir al oponente realizar el suyo. No es muy atractivo y mucha gente lo ignora, pero produce muy buenos resultados, tal como demostraron Petrosian y Karpov y muchos otros jugadores. Siempre hay que valorar nuestro potencial y el del oponente, y entonces combinamos el plan. Y cuanto más combinemos estos dos factores, mejor será nuestro plan. Y además, intentar crear algunas debilidades en el campo de nuestro oponente y evitarlas en tu propio campo. Es algo muy general, pero incluso una sola regla general podría ser muy efectiva si nos acordamos de aplicarla a cada posición. Ya hemos visto que